buenas tardes, sean bienvenidos desde la Red de Participación Ciudadana y Control Social. Damos la bienvenida a nuestro quinto encuentro, este conversatorio que hemos denominado Ciclo de Conversaciones Virtuales, Bolivia en tiempos del coronavirus. En esta ocasión estamos abordando el tema de la comunicación y sus estrategias, cómo estamos abordando en este momento, ¿no? Tenemos tres invitados. Está el señor Wilson Santiesteban, Guimer Zambrana, y en pocos minutos se contacta con nosotros Inés González. Los tres invitados para esta ocasión tienen una amplia experiencia en el trabajo con redes. Han trabajado con redes de comunicación locales y también con redes de comunicación masivos, como son la radio, los medios de comunicación a través de las instituciones. Vamos a abordar un poco esa experiencia, esa dinámica. Sabemos que el coronavirus nos ha traído muchos cambios, muchos desafíos también, y en este contexto la comunicación es importante, ¿no? Por los mensajes que recibe la población, porque es además el único medio que tienen para informarse de lo que está pasando afuera. Estamos confinados en los domicilios, muchas familias, ya estamos llegando al tercer mes. Sin embargo, la situación parece que se agudiza porque la curva de contagio va creciendo. En ese marco, la comunicación juega un papel muy importante. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, al señor Guimer Zambrana, quien actualmente viene trabajando en Solidar Suiza. Él está a cargo como responsable de una red de comunicadores locales. Y bueno, quisiéramos que te presentes, Guimer, cómo es tu trayectoria, cómo estás trabajando antes de iniciar toda esta actividad. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, Sandra, buenas tardes. De verdad, un gusto, un privilegio el haber sido tomado en cuenta por ustedes para hablar de esto que nos apasiona y que en los últimos meses ha cambiado radicalmente, ¿no? Todas las preguntas que creíamos respondidas hoy han sido modificadas por este nuevo contexto. Trabajo hace varios años en Solidar Suiza. He comenzado trabajando en esta institución en el PADEM, que es una institución que trabaja con los municipios, antes mucho más grande, ahora un poquito más reducida, pero de forma previa he trabajado en varios medios de comunicación, he trabajado en varias emisoras de radio locales, entre ellas Radio Yungas en Chulumani y Radio María Auxiliadora en Montero, y en varios periódicos nacionales, en cuyas redacciones he ocupado distintos cargos. He trabajado en el periódico Presencia, en el periódico La Razón, en el periódico La Prensa, lo que me ha permitido, especialmente en estos últimos años, el trabajo en el PADEM y en Solidar Suiza, conocer muchas experiencias, muchos municipios, experiencias de radios y canales de televisión locales, porque una cosa es hacer comunicación en un medio grande donde prácticamente tu relación es directa únicamente con las fuentes, y otra en un medio local donde tu relación de verdad, dices algo por la radio, sales a la calle y te encuentras prácticamente con las repercusiones de lo que has dicho, ¿no? Entonces, de verdad, esto me ha permitido empaparme de diversas experiencias de comunicación que ojalá pueda compartirlas ahora con ustedes. Muchas gracias, Guimer. También estamos con otro invitado que es el señor Wilson Santiesteban. Él es director de SIMCAT. Bienvenido, Wilson. Si nos pudieras comentar un poco tu trayectoria, tu experiencia en lo que es la comunicación, por favor. Wilson. Hola. Sí, Wilson. Ahora sí. Muy buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Guimer. Agradecimiento a la red PCCS por invitarme a este espacio de reflexión en torno a la importancia de la comunicación en tiempos de COVID. Con relación a mi persona, puedo comentar, bueno, no tengo experiencia en comunicación, salvo lo que hemos desarrollado en estos últimos tiempos, pero sí, desde el trabajo institucional tenemos una línea estratégica que es promover la comunicación alternativa con mujeres, campesinas, indígenas en el departamento de Tarija, lo que nos ha permitido
experimentar ciertas estrategias para poder dar voz a diferentes sectores de la población que desde la comunicación convencional no siempre es fácil poder facilitar, ¿no? Hemos realizado diferentes acciones en este último tiempo bajo la cuarentena que estamos viviendo, donde hemos hecho mucho uso de las redes sociales para poder visibilizar diferentes realidades, sobre todo del área rural, para incidir, ¿no?, en la toma de decisiones ante autoridades públicas, pero también sensibilizar a la población de lo que está aconteciendo con la población de nuestro departamento principalmente. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Wilson. Guimer, ¿cuál es el rol de la comunicación en contexto del COVID, en este contexto que estamos viviendo actualmente? ¿Cuál es la dinámica que le ha dado Solidar a toda la red de comunicadores que manejan? ¿Cuántos son los medios que participan de toda esta red? Por favor. El compañero Marco Antonio Toledo es un compañero comunicador local del municipio de Villazón, de la ciudad de Villazón. Él trabaja en Radio Villazón y en TV Frontera, que es un canal de televisión que cubre precisamente ese espacio. Él apenas comenzó toda esta crisis epidemiológica, se contactó con un dirigente de la Junta de Padres de Familia de una de las unidades educativas de Villazón para expresarle que él iba a poner a disposición el medio en el que trabajaba, los medios en los que trabajaba, porque además esta radio y este canal tienen una página muy activa en el Facebook. Entonces, para decirles que ellos estaban dispuestos a poner a disposición del colegio para que los profesores continúen dando clases a través de estos medios. Resulta que con este preacuerdo con el dirigente de los padres de familia, decidieron ir a dialogar con el director distrital de educación de Villazón para que la autorice, para que los profesores, los docentes, los y las docentes de esa unidad educativa, utilicen los medios de comunicación para tener el contacto diario con sus estudiantes. Resulta que el director distrital de educación decidió que no únicamente esa unidad educativa participe, sino todas las unidades educativas de ese municipio. Se ha generado un movimiento tal en Villazón que prácticamente todos los días, de 4 a 6 de la tarde, los y las docentes del lugar, de todas las unidades educativas, fiscales y privadas, tienen un turno, preparan clases a cuál más atractiva, porque se han dado cuenta también que los medios de comunicación te permiten comunicarte, llegar a tus estudiantes, pero ya no de la forma presencial habitual, sino más bien tiene que ser de una forma mucho más atractiva, que de verdad permita que el estudiante mantenga la atención durante las 2 horas diarias que tienen las clases. Así como Marco Antonio Toledo, de Radio Villazón y TV Frontera de Villazón, hay varios medios locales que han abierto sus emisiones a docentes, ¿no?, a profesores, profesoras de distintos lugares, para que al menos mantengan ese canal de comunicación con el estudiantado y puedan de verdad, de alguna forma, apoyar a los padres de familia. No sabemos si el año escolar se va a clausurar o no, esta es una discusión aparte, pero lo importante es que pongas en medio de este difícil contexto, en la agenda de las familias de los distintos lugares, les prestes el apoyo, pongas en su agenda la necesidad de seguir con el proceso de formación más allá del aula, ¿no?, en un contexto radicalmente diferente. El PADEM y Solidar Suiza tienen una larga tradición
de trabajo con comunicadores y comunicadoras locales. Tenemos una red de más o menos unos 200 medios locales especialmente de comunicación, principalmente radios y también algunos canales de televisión y todavía un poquito menos algunos boletines que se publican en algunos municipios del país. Felizmente, desde hace muchos años siempre hemos tenido una red de coordinación vía WhatsApp, un grupo bastante grande vía WhatsApp, y también algunas acciones, ¿no? A través del Facebook, a través de la página de la doctora Edilicia, etcétera, que nos han permitido mantener el contacto con estas emisoras. Por supuesto que en este momento estamos repensando algunas cosas. Nosotros cada año hacemos unos 2 encuentros de comunicadores que habitualmente los hacemos en Cochabamba por ser el centro del país, por el tema de transporte, los pasajes más baratos, etcétera, etcétera, o sea, para llegar ahí de todo lado. Entonces, estamos, repensando porque estamos conscientes que este año va a ser muy difícil reunir a 200 personas que más o menos reunimos habitualmente en Cochabamba para compartir experiencias, para fortalecer algunas capacidades, para volver, digamos, un poco a mirar, apagar la grabadora y mirar lo mucho que podemos aportar. Entonces, seguramente vamos a repensar esto, seguramente vamos a generar una plataforma más grande para vernos en varios momentos, no solamente los 3 días que habitualmente hacemos ese encuentro. Entonces, por supuesto que estamos reconfigurando eso. Nos damos cuenta que hay una situación bastante difícil también para los medios locales, ¿no? Hay una crisis muy dura. Aquí está la Inés justamente que acaba de sumarse, que nos puede contar en vivo y directo las penurias que están pasando los medios de comunicación para garantizar su sostenibilidad, ¿no? Y en los medios locales en particular es muy fuerte, porque te digo, el gran problema es que se ha detenido prácticamente en varios lugares el comercio. Yo soy de los Yungas de La Paz, ¿no? Soy de Irupana, y esto me permite de alguna forma tener contacto, y durante toda la cuarentena rígida la gente no ha podido sacar, por ejemplo, su producción de coca. Esto ha detenido la economía radicalmente. Y claro, cuando uno habla con la gente de los medios de comunicación que existen en Yungas, ya estaban mal, o sea, económicamente, pero ahora están muchísimo peor, están sobreviviendo. Entonces, por supuesto que ellos también están viendo en las redes sociales la posibilidad, porque hoy en día ya no puedes hacer radio nomás, ¿no? O sea, ya no puedes únicamente quedarte con los periódicos, hacer únicamente eso. Sin duda la multimedia es una respuesta, pero la multimedia todavía no te genera todos los recursos que tú precisas para poder garantizar la sostenibilidad de los medios de comunicación. Es una coyuntura bastante difícil, pero también muy rica en lo que a creatividad se refiere, en las respuestas de los medios de comunicación a este contexto inédito, porque de verdad, en los proyectos de la cooperación, cuando hacíamos nuestros presupuestos de esta gestión, pero nadie, absolutamente nadie podía imaginarse que esto iba a variar tan radicalmente como estamos viviendo, Sandra. Muchas gracias, Guimer. Bueno, vamos a seguir abordando este tema. Acaba de sumarse a nosotros Inés González, ella es directora de Herbol. Inés, bienvenida y buenas tardes. Bien, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo cordial a Guimer y, por supuesto, a Wilson, con quienes tengo el privilegio de compartir este espacio gracias a la red PCCS. Dispuesta pues a conversar con ustedes y con la gente que siga a través de Facebook a la red PCCS. Muchas gracias. Inés, para conocerte un poco más, ¿cuál es tu trayectoria, tu experiencia en todo lo que entendemos por comunicación? Ustedes como Red Herbol manejan toda una red de comunicadores a nivel nacional. No sé si nos puedes comentar un poco, por favor. Sí, muchísimas gracias. A ver, yo he empezado y tengo una larga relación con Herbol
empezado haciendo radio. Bueno, yo he estudiado filosofía, no tengo mucho que ver con el mundo de la comunicación, pero bueno, como dice la canción, los caminos de la vida no son los que yo pensaba, así es que he acabado haciendo radio, me he vinculado y justamente a través de Gimer a Herbol, iniciando mi trabajo en Radio Yungas, en Chulumani, en los años 90, fines de los años 90, así es que mi relación con Herbol ya viene del siglo pasado. Después me he ausentado, he estado en el CBAE trabajando, haciendo también educación, haciendo un programa de radio que se llamaba Ventana a la Escuela. El CBAE también es asociada a Herbol. Y bueno, después de una pausa y de pasar por otros espacios laborales, entre esos la docencia en colegio, he vuelto a Herbol el 2003 con una producción personal que se llamaba Torres de Cristal. Y bueno, de ahí me enganché nuevamente a la red Herbol hasta el día de hoy. En Herbol he estado como, y es casual o no sé si causal, Gimer, él siempre me ha heredado sus puestos laborales. Así es que tras él dejar Radio Yungas, yo fui a Radio Yungas. Tras él dejar el área de coordinación en comunicación educativa, ocupé yo su lugar. Él no estaba en la dirección de Herbol, a mí me ha tocado hacerlo ahora. Y bueno, ahí estoy. Ese es un poquito, en resumen, el camino que he recorrido en la comunicación. Bienvenida a este conversatorio, querida Inés. Inés, ustedes tienen un gran desafío, la comunicación en estos medios masivos que son la radio. ¿Cuál es el contexto de COVID en este momento? ¿Cómo han abordado ustedes este desafío? El abordar todo lo que es el proceso de la pandemia, esto del confinamiento a las familias y el trabajar, el informar a la población. Sí, bueno, como a todos esto nos ha tomado de sorpresa, ¿no? Ya lo veníamos informando, pero como noticia internacional, pasaba en la China, después pasaba en Europa y de pronto un día estaba a puertas de nuestras casas y bueno, hubo que reorganizar el trabajo en un 2x3, si mal no recuerdo, jueves llegó la alerta y estábamos entrando ya en cuarentena como a los 2 días, en cuarentena total. De modo que hubo que reorganizar el trabajo de todo el equipo sobre la marcha. Ha sido muy apresurado, hemos tenido que trasladar nuestras cosas de trabajo de la oficina para empezar a trabajar desde nuestras casas. Y bueno, empezar una experiencia diferente. Incluidos nuestros periodistas que hacían cobertura en La Paz, todos nos hemos quedado en cuarentena porque, claro, había temor, incertidumbre y no sabíamos cómo encarar el trabajo. Entonces, sobre la marcha hemos tenido que readecuarnos y organizarnos para hacer la cobertura. Yo creo que el trabajo más dificultoso, sin duda, ha estado en la cobertura informativa, ¿no? Porque los periodistas están acostumbrados a buscar la noticia en las fuentes directamente, han tenido que buscar otras estrategias, las han hallado inmediatamente, menos mal, y hemos continuado con el trabajo informativo y el educativo también, ¿no? Pero sí ha sido muy sorpresivo, hemos tenido que adaptarnos inmediatamente y como ha dicho Guimería, hemos tenido que poner a prueba otra vez nuestra creatividad para mantener marchando e informando a la gente y marchando la radio y la red, porque no es solo la radio de La Paz, sino toda la red nacional. Hablamos de estrategias. ¿Qué estrategias ha desarrollado Herbol para este nuevo desafío? Nos hablan mucho del distanciamiento social y el comunicador tiene que estar frente a su entrevistado. ¿Cómo ha sido este desafío? Bueno, primero, con toda la incertidumbre que esto significaba, buscar medidas de seguridad sanitaria para la gente con la que trabajamos, ¿no? Entonces hemos buscado, comprado, adquirido todo lo posible para brindar seguridad a nuestros periodistas y luego las redes sociales también son muy útiles ahora, estas tecnologías de comunicación, de información y comunicación que nos permiten hacer el trabajo a distancia. Bueno, de hecho, Herbol ya había desarrollado un poco esta dinámica de trabajo a distancia porque en la medida en que han aparecido estas nuevas tecnologías, las hemos ido aplicando para vincular la red. Así es que tan nuevo no ha sido, pero sí
en relación a lo que supone la cobertura de fuentes, ¿no? Hemos tenido que recurrir a estas tecnologías para que los periodistas y las periodistas de la red accedan a sus fuentes informativas. Como trabajo de red misma, nosotros ya teníamos desarrollada alguna experiencia, de modo que mucho no ha cambiado el panorama en ese sentido. Ahora, en lo que se refiere a nuestras audiencias, sí hemos tenido que desarrollar algunas estrategias. Y Herbol, fundamentalmente, a lo largo de su trabajo institucional, ha desarrollado dos estrategias que son la informativa, porque consideramos que mantener informada a la gente es un elemento importante para que tome decisiones, y la otra es el trabajo educativo. Herbol, diría yo, que es uno de, si no el único medio de comunicación, la única red que hace un esfuerzo por producir material educativo. Entonces, con estos dos elementos importantes hemos desarrollado nuestra estrategia de trabajo durante este tiempo, ¿no? Y bueno, con estos dos elementos, con estas dos patitas, digamos, nuestra estrategia está funcionando. Creo que estamos llegando de manera más o menos adecuada a las diferentes audiencias. Hay que considerar que estos dos elementos fundamentales de la estrategia comunicacional de Herbol se articulan en el nivel local y en el nivel nacional. Son los dos planos con los que siempre trabajamos. Y el otro elemento importante, por supuesto, es el trabajo en las lenguas originarias, ¿no? Tradicionalmente trabajamos en guaraní, en aymara y en quechua. Nuestras redes están informando cotidianamente en estas tres lenguas, además de la castellana, que es la que nos vincula a todos, y además estamos desarrollando material educativo en las cuatro lenguas: castellano, aymara, quechua y guaraní. Muchas gracias. Wilson, ¿qué podemos decir? Tú estás con una red de comunicadores, sobre todo en el tema mujeres. Dicen que el COVID viene con rostro de mujer porque va cargando un poco todas las secuelas que nos va dejando el COVID. ¿El gobierno nos comunica? ¿Las poblaciones reciben los mensajes adecuadamente? ¿Qué podemos decir sobre el mismo? Wilson. Sí, bueno, creo que en realidad venimos de una secuencia de crisis, ¿no? De una crisis política, social, ahora tenemos una crisis sanitaria, y todo esto es un cúmulo que al final, no sé si la población lo está digiriendo o lo está procesando, ¿no? En la medida que está pasando, porque a esto se suman una serie de situaciones, de hechos, desde el gobierno transitorio, casos de corrupción, desinformación. Con toda la información que existe una saturación aparentemente dentro de los espacios urbanos, pero esto no está pasando tanto en los espacios rurales. Nosotros, con la experiencia del trabajo institucional que hemos implementado desde hace ya unos 20 años, trabajamos el tema de comunicación alternativa con mujeres campesinas, mujeres indígenas y de barrio urbano populares en el departamento de Tarija. Hemos tratado de recoger información justamente de lo que está pasando y para también tomar conocimiento de qué información está llegando a los espacios rurales principalmente. Lamentablemente hay muy poco flujo de información. Por ejemplo, si hablamos de los bonos solamente, digamos, o de las medidas de restricción, muchas familias campesinas no han tomado conocimiento oportuno de estas medidas, han continuado con sus actividades y han caído, digamos, con los arrestos, con las multas correspondientes, ¿no? que estaban establecidas. ¿Por qué? Porque la información salía una noche, digamos, así como creo que el 21 22 de marzo se ha decretado que entramos en cuarentena rígida y la gente del área rural no se ha enterado, no ha seguido con sus actividades. Los productores estaban con sus mercaderías, con sus productos, llegando a los principales centros de abasto y bueno, han sido de alguna forma, bueno, la policía ha actuado, ¿no? Haciéndoles conocer que estábamos en estado de cuarentena y con medidas de restricción, pero ellos no se habían enterado. Entonces, cosas así han ido pasando. El flujo de información es mínimo. Creo que es muy importante el papel que juegan las radios locales,
los medios de comunicación locales, pero de igual forma no son tan efectivos porque no llegan a todas las comunidades precisamente, y el acceso también a esta información es limitada porque no todos cuentan con, bueno, sí con una radio, pero no con un televisor, ¿no?, para poderse informar. En este marco, nosotros, con el trabajo que hacemos con comunicadoras populares, hemos generado diferentes espacios, conversatorios a través de las redes sociales, plataformas virtuales, para conocer qué es lo que está pasando, y precisamente han reflejado parte de lo que les estoy comentando, y el poco conocimiento, además de las medidas de restricción, de lo que significa esta enfermedad del coronavirus. Y lo otro es que tampoco está llegando en lenguas originarias, ¿no? Principalmente en el caso de Tarija es el guaraní, el huenayec y el tapiete, que son los pueblos indígenas, pero también tenemos población migrante de tierras altas en quechua y aymara, en quechua más que todo. Entonces es muy difícil el poder hacer que la población, principalmente de la área rural, esté informada y tome los debidos recaudos para evitar los contagios. Nosotros, para acceder a mayor información, hicimos el levantamiento de una encuesta a nivel departamental. Aplicamos más o menos a un poco más de 100 mujeres, con la finalidad de conocer cuál es la situación actual, cuáles son las prácticas que están llevando adelante para enfrentar la pandemia y otros problemas más, y una tercera parte que tiene que ver con las propuestas para poder hacerse escuchar con autoridades y la misma población en general. Entonces, ante esto se ha visibilizado que las políticas nacionales no están llegando. Hay muchas familias principalmente que no han cobrado todavía los bonos, principalmente porque no hay facilidad de poder circular desde las comunidades más alejadas, porque no hay transporte. Un mediodía de circulación no es fácil, no es suficiente, digamos, para poder llegar hasta los principales centros urbanos donde puedan acercarse a una entidad bancaria. La banca móvil no ha funcionado de manera efectiva, digamos, en todas estas regiones alejadas. Entonces, las políticas no están logrando su efectividad, ¿no? Y las necesidades se multiplican, ¿no? Y mucho más en el Chaco tarijeño por el tema del acceso al agua, que ahora se convierte en un líquido elemento de principal necesidad para luchar contra la pandemia. Muchas gracias, Wilson. Guimer, ¿cómo se comunica a la población? ¿Qué medios utilizan? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en ese proceso? Bueno, yo creo que, como explicaba bien Wilson, depende un poco de los lugares en que la gente viva, ¿no? Sin duda, en el área, digamos, rural del país, y el último censo, ya un poquito lejano, hace 9 años, ¿verdad? O sea, ha mostrado que el medio más utilizado sigue siendo la radio, ¿no? O sea, la radio sigue siendo uno de los medios más utilizados en el país, pero sin duda, si hacemos ahorita si actualizamos el censo o hacemos un nuevo recuento, vamos a encontrar con que las redes sociales tienen cada vez más presencia. A mí, te digo, el año pasado justamente hemos visitado Esmoruco, que es una población de Potosí que está en Lipes, que está en la frontera entre Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? Para llegar a Esmoruco, de verdad les digo, es una aventura total. Hay un bus que sale únicamente los martes y jueves de cada semana para llegar ahí. Desde Uyuni sale el bus. Y no tienes un vehículo nunca más, con excepción del que tiene el gobierno municipal de San Antonio de Esmoruco. Pero a mí, yo al llegar, veo ahí en el cerro un grupo de chicos ahí sentados, ¿no? O sea, digo, ¿y qué están haciendo aquellos chicos allá arriba, no? Y fuimos a averiguar, porque estábamos yendo a ver una experiencia justamente del colegio. Toditos estaban con sus celulares, ¿no? O sea, ahí en la punta del cerro tratando de agarrar señal para poder comunicarse. Entonces, por eso a mí me llama la atención siempre que se habla de educación,
por redes, todo el mundo pone excusas, pero cuando se trata de comunicarte y divertirte, todo el mundo hace lo posible para lograrlo, ¿no? Entonces, la gente está cada vez más conectada a través de las redes, con todas las limitaciones que la conectividad en este momento tiene, ¿no? Es muy fuerte, de verdad. O sea, a mí me sorprende. Te digo, en las épocas en que, por supuesto, hace bastante tiempo vivía en mi pueblo, ¿no? Teníamos el telégrafo, ¿no? El telégrafo era así, pero un poquito superando a las señales de humo, digamos, ¿no? Pero hoy en día ves en la plaza de Irupana, ves a la gente, a los chicos, chicas con su celular en la mano, ¿no? Pese a que la señal no es ninguna maravilla, pero tratando de conectarse, ¿no? De conectarse. Mira, para que tengas una idea, hay 2 grupos de yungas que tienen así, son los grupos, uno se llama Yungueños por el Mundo y el otro Yungueños de Corazón, y el Yungueños de Corazón debe tener unos 180,000 adscritos, ¿no? O sea, es impresionante, imagínate la cantidad de gente. Entonces, hay cada vez más gente conectada a ello. La radio sigue siendo un medio muy importante. El WhatsApp, mira, Yungas prácticamente las convocatorias para cosechar coca se hacen vía WhatsApp, vía grupos de WhatsApp, ya no hay necesidad de ir casa por casa, ¿no? Es increíble. Hemos apoyado nosotros una iniciativa muy bonita en una población del municipio de Chuquisaca, ¿no? De este municipio, ahí no me acuerdo bien qué se llama, o sea, este municipio, en un colegio perdido ahí, ahorita les digo el nombre, que el fondo se llamaba Huaynas Whatsappeando Valores, ¿no? O sea, los jóvenes todos los días compartían valores en la unidad educativa. Entonces, tú te das cuenta que cada vez más, ¿no? Hay, digamos, una conectividad todavía mala. Aquí en la ciudad nos quejamos permanentemente, ya te puedes imaginar lo que pasa en el área rural, pero hay un esfuerzo cada vez mayor por comunicarse a través de las redes sociales con todos los defectos que ésta tiene, ¿no? Porque claro, tú ves, todavía hay un trabajo pendiente que hacer ahí. El ministerio debería ser una gran preocupación del Ministerio de Educación, el plantear un nuevo módulo, una nueva materia de educación en los colegios, que es justamente esta, la de comunicación y tecnología, ¿no? Te digo porque lamentablemente hay mucha gente que, por supuesto, cae con una facilidad en el tema de los fakes, de las noticias falsas, porque no hay una formación en ella, ¿no? O sea, finalmente no tienes la culpa, pues crees que te están diciendo la verdad. Entonces, hay una presencia cada vez más de la tecnología, pero también, por supuesto, que la radio sigue vigente, la televisión también, y sobre todo estos medios tradicionales para meter bastante agenda, ¿no? Para meter temas a la agenda, temas, digamos, los temas del día en la agenda pública. Yo creo que hay todo eso. Lo lamentable, y en eso coincido totalmente con Wilson, es que lamentablemente desde el inicio no ha habido una política de comunicación en el país respecto de la emergencia sanitaria, ¿no? O sea, tienes tú, o sea, iniciativas de una autoridad, ¿no? Entró alguien al canal estatal y le dio su propio toque, entró el siguiente y le dio también su propio toque, lo propio con los ministros que se han ido cambiando. Entonces ves tú que cada quien hace más o menos lo que cree que puede ser conveniente, más allá de diseñar una política nacional de comunicación, porque es cierto lo que dice Wilson. O sea, el 22, el 21 creo nos comunicaron que que desde esa tarde, desde el día siguiente, nadie podía moverse de su lugar. Imagínate, o sea, ya me imagino para alguien del área rural que ha cosechado su producción, por ejemplo, para sacarla al mercado. Entonces, de verdad, o sea, no se piensa el país, o sea, no se piensa desde estas políticas comunicacionales que deberían ser importantes, ¿no? O
sea, a ver, pensemos en la gente, pensemos, porque desde ahí tienes que partir, ¿no? No únicamente, está bien, la emergencia, te decía, hay que poner un alto, hay que poner un stop, pero claro, tienes que ver también las posibilidades de ello y cómo vas a generar las menores pérdidas posibles para la gente. Yo creo que ese es uno de los grandes dificultades, ¿no? Muchas gracias. Inés, ¿cuáles son las estrategias de comunicación que debemos fomentar, que debemos potenciar en estas hay que circunstancias? considerar no solamente la pandemia, ¿no? Creo que los bolivianos y bolivianas estamos atravesados, como ha dicho Wilson, por múltiples crisis ahora. Y definitivamente el factor político es fundamental. Hay que considerarlo. Considerando entonces que estamos en una crisis de múltiples dimensiones y considerando que quizá una de las más importantes es la política, yo creo que tenemos que fomentar una estrategia en los medios, sobre todo de diálogo. Tenemos que hacer el esfuerzo por abrir espacios de diálogo. El diálogo es algo que se ha roto hace mucho tiempo, hablando de la clase política, que ha jalado además a grandes sectores de la sociedad y la ha fracturado prácticamente. No hay posibilidad de diálogo, ¿no? Ellos han roto la posibilidad de diálogo y cada quien tiene su discurso cerrado, inaccesible para dialogar con el otro, para tender puentes de diálogo. Y eso está jalando, como decía antes, a grandes sectores de la sociedad. Y definitivamente, para enfrentar lo que viene después de la pandemia, después de las cuarentenas, necesitamos un gran diálogo, ¿no? Necesitamos tejer consensos, necesitamos expresarnos con honestidad sobre las necesidades, sin jugarretas políticas, sin cálculos políticos, y creo que los medios tenemos que trabajar en ese sentido. Entonces, una de las estrategias comunicacionales tendría que ser esa, hacer los esfuerzos necesarios para abrir espacios de diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad y ojalá las autoridades, que casi nunca se abren a la posibilidad de diálogo. El anterior gobierno nos ha dejado la lamentable costumbre de no dialogar, ¿no? De no abrirse a hablar con quienes piensan de modo diferente y la tendencia continúa. Entonces, creo que tenemos que desarrollar estrategias en ese sentido. Lo otro es trabajar en estrategias adecuadas a los contextos. Como decía ya Wilson y lo ha reiterado Guimer, hay que pensar en la diversidad de los contextos que tiene el país, culturales, sociales, pensar en sus actividades económicas, por supuesto, y hay que adecuar los discursos a esos contextos, los mensajes a esos contextos. Desde el Estado, lamentablemente, no hay muchos esfuerzos en ese sentido, ¿no? Y los pocos que hay se diluyen también con estos discursos atravesados, estos discursos políticos que siempre interfieren y acaban generando corrientes que no son positivas para el país, y menos en este contexto. Entonces, para mí, esas dos serían unas estrategias importantes para desarrollar en los medios de comunicación. Bueno, muchas gracias. Wilson, si hablamos institucionalmente, ¿qué estrategias que ustedes hayan desarrollado ha tenido respuestas en este contexto? Bien, no sabemos exactamente, ¿no?, si ha habido muchas respuestas o no, pero lo que hemos podido reinventarnos, construir, ver las formas en la actual situación en la que nos encontramos, cómo más podemos seguir en contacto, cómo más podemos continuar con nuestro trabajo pese a las limitaciones. Entonces hemos acudido principalmente a las plataformas virtuales, pero también de alguna forma esto nos ha permitido salir de nuestra zona de confort y avanzar a que las organizaciones con las que trabajamos, con los grupos Meta, puedan acceder al uso de también estas plataformas, ¿no? Democratizar el uso de las TIC, democratizar el acceso a la información y a la comunicación a través de estos medios tecnológicos, virtuales, que al final
son de mucha necesidad, ¿no? Y creo que la tendencia hacia adelante es esta, ¿no? Es el uso de estos medios para podernos mantener informados, en contacto, más allá de las limitaciones que existen. Pero el contexto, digamos, no sé si es favorable en este actual momento que estamos viviendo, porque hace rato cuando me preguntabas si el gobierno llega, digamos, con los mensajes, está llegando a la población, se está haciendo escuchar, habría que entender qué está pasando, ¿no? A nivel nacional, porque se ha cerrado el Ministerio de Comunicación, se ha cerrado el Ministerio de Culturas, y bueno, el de Deportes también, 3 ministerios, pero entre ellos el de Comunicación, uno principal, que tendría que tener justamente esta tarea que ya decía tanto Guimer como Inés, de que tendría que convertirse en parte de la educación, ¿no? La comunicación tecnológica, uso de las TIC, aunque ha habido pequeños avances anteriores, pero creo que en este nuevo panorama internacional, nacional que estamos viviendo frente a la pandemia y que no va a terminar todavía, tiene que ser tomado en cuenta. Si antes nosotros decíamos, si no sabíamos manejar una computadora, éramos analfabetos tecnológicos, ahora, digamos, el no poder manejar, digamos, las redes sociales o el celular mismo, yo creo que estamos en cierta con ciertas dificultades para poder comunicarnos, ¿no? Y más ahora en territorios donde no hay señal, donde no llega, digamos, donde sí la radio sigue o ha recuperado o se sigue manteniendo con la fuerza que antes lo tenía, ¿no? Que sería casi el único medio de comunicación que existe, ¿no? Pero es necesario democratizar el acceso a la comunicación e información a través de estas nuevas tecnologías, y para eso se necesita, digamos, que las políticas desde el gobierno en sus diferentes niveles puedan promover estas condiciones para que se pueda dar. En los últimos meses, de acuerdo al trabajo que hemos ido desarrollando, hemos querido hacer esto, ¿no? Dar voz a los que no tienen voz en estos momentos. La información se centra principalmente en los espacios urbanos. Toda la información casi generalmente se centra en torno a lo que es la pandemia, el coronavirus, bueno, y últimamente por los hechos de corrupción que se están dando a nivel nacional por el actual gobierno transitorio, pero que no se conoce, digamos, las necesidades. Parecería que todas las demás necesidades, los demás problemas de nuestra sociedad, de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, de los interculturales y otros sectores, han desaparecido, ¿no? Entonces, en este contexto, se están vulnerando los demás derechos, ¿no? Se dice que estamos trabajando por el derecho a la salud, pero los demás derechos parecería que no están al mismo nivel que el de la salud, pero, ¿no? Y ahí juega un papel importante la comunicación, ¿no? ¿Con qué información estamos llegando a la población? ¿Estamos informando? ¿Estamos desinformando? Parecería, ya decía yo, hay una saturación de información en los espacios urbanos, pero no en los espacios rurales. La gente demanda conocer qué es lo que está pasando. Muy pronto se vienen las elecciones nacionales, generales, y la población no está informada. ¿Por quién va a votar? ¿Para quién va a votar? ¿Por qué va a votar? ¿Por qué va a asistir? Estamos en cuarentena, estamos en pandemia, ¿es necesario, no es necesario? ¿Necesitamos un gobierno legítimo, etcétera, etcétera? Son varias cosas que la gente se está preguntando, y eso nos lo está diciendo porque nosotras, las organizaciones que trabajamos de cerca en los espacios rurales, podemos tomar contacto de esto, ¿no? Y hay mucha preocupación, ¿no? Y ante esto hay desinformación. Creo que las redes sociales son un medio alternativo para poder llegar, pero también creo que también tienen sus limitaciones. El hecho de que yo no tenga un celular de alta gama en el área rural, no voy a poder acceder al WhatsApp, ni al Facebook, ni a otras redes sociales también que existen, ¿no? Como Instagram, no voy a poder acceder. El tema en este actual contexto, está el dilema entre gastar mis 2 pesos en megas o gastar mis 2 pesos, bueno, al día, ¿no? Con 2 pesos puedo acceder a un paquete de megas, o decidir comprarme pan con esos 2 pesos. Es una situación compleja que se está viviendo en el área rural, que habría que profundizarla y mirarla
con cierta especificidad para poder tener una mirada más integral de lo que está pasando en nuestro país, en este contexto donde ya también decía Inés, hay una situación de acumulación de crisis que estamos viviendo y que todavía no tenemos certidumbre de cuál sea la salida, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Wilson. Guimer, ¿Me permite, en este Sandra, contexto, ¿qué podemos decir de cuáles son los desafíos? Hola, perdón. Sí. Inés quería acotar algo. Lamento interrumpir. Decía que cuando hablabas de estrategias, creo que también hay que recurrir a la estrategia de las alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil. Eso me parece muy importante. ¿Por qué? Porque hay que unir las cosas que estamos diciendo. Uno de los medios más importantes que llega a todos los rincones del país es la radio. Evidentemente también las redes sociales, sobre todo con las nuevas generaciones. Pero la radio sigue siendo un medio importantísimo que llega a todos los rincones. Y hay organizaciones como CECIMCAT que están trabajando en áreas rurales y él nos dice que definitivamente hay una gran concentración de discursos, de demandas y todo en las áreas urbanas y no se está escuchando las voces de las áreas rurales. Entonces, desde mi perspectiva, una estrategia importantísima es la alianza entre medios como la Red Herbol, que está también en áreas rurales, con organizaciones de sociedad civil que están muy cercanas a los campesinos, a los pueblos indígenas, de manera que acercando sus liderazgos, acercando sus problemáticas a los medios de comunicación, podemos visibilizar de mejor manera y quizá alertar, llamar la atención de las autoridades, hacer fuerza para que estas necesidades sean escuchadas y sean atendidas en alguna medida. Tendríamos que trabajar en esa alianza, fortalecer esa alianza en estos tiempos para que definitivamente los sectores más desatendidos sean atendidos, llamen la atención de las autoridades en estas circunstancias. De manera que ese elementito me parece importante, encontrarnos, aliarnos, para que las voces de quienes no se oigan se empiecen a escuchar con más fuerza, ahora sobre todo. Eso, Sandra, gracias. No, a ti las gracias. Guimer, ¿qué podemos decir de esta propuesta que nos hacen? ¿Será posible hacer una alianza nacional en torno a lo que es la pandemia, la pospandemia y todas las secuelas que nos va a dejar? La gente necesita mucha información, está ahorita en una incertidumbre, todavía no se está sintiendo los efectos de toda esta cuarentena. ¿Qué puedes decir sobre el tema? Bueno, yo creo que sí, ¿no? O sea, este es el momento de la sociedad civil, ¿no? O sea, yo creo que de verdad nosotros manejamos mucho el tema de la corresponsabilidad ciudadana, ¿no? Porque claro, lamentablemente todo el tema de la pandemia está cruzado por una serie de intereses que hemos visto, ¿no? De los propios partidos políticos, que por supuesto no están haciendo nada extraño. Yo no los cuestiono tanto a los partidos políticos por intentar pescar en ríos revueltos, eso lo van a hacer siempre, y están haciéndolo y lo van a seguir haciendo. Pero ¿qué hacemos como sociedad civil? O sea, ¿qué hacemos? Hoy más que nunca, y en este problema en particular, la corresponsabilidad ciudadana es fundamental. Es decir, si tú no te cuidas, o sea, te digo, no me cuidas a mí, ¿no? Así directamente. O sea, este es el nuevo contexto que nos ha marcado, que además siempre existía y demás, pero ahora es debido a muerte, pues, ¿no ven? O sea, que nos ha marcado la crisis epidemiológica que estamos viviendo. Entonces, yo creo que sí, que hay que buscar estas alianzas. Hay que buscar, o sea, cómo potenciamos espacios en los que además esto, ¿no? Escuchemos a la gente, ¿no? Pero que también, por supuesto, trabajemos la temática de la corresponsabilidad ciudadana, ¿no? Porque uno ve, te digo, a ver, todos los días uno ve las redes sociales, por ejemplo, y uno encuentra tal cantidad de información falsa, por ejemplo, ¿no? O sea, tremendos niveles. O sea, no quiero ser pesimista, pero fácilmente más de la mitad de la información que uno encuentra en las redes sociales
Hay un médico, por ejemplo, al que lo han hecho morir en todas las clínicas, creo, de Sudamérica, ¿no? O sea, aparece su foto, pero ha muerto en Santa Cruz, ha muerto en Trinidad, ha muerto también en otros países, en Lima, en distintos lugares, y toda la gente lo comparte y toda la gente dice amén, 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 cuando en realidad es información falsa. Hay esfuerzos, como los que está haciendo la Fundación para el Periodismo, por ejemplo, con su Bolivia Verifica, etcétera, etcétera, pero que lamentablemente no tienen todo el peso que debieran tener y que muy bien podrían encontrar espacio en este tipo de alianzas, ¿no? Yo creo que de verdad es un buen momento para replantearse esto, porque, y no es nuevo, ¿no? No es nuevo, te digo, yo me acuerdo, y en esto felizmente sigue vivo el doctor Torres Goitia, por ejemplo, cuando estuvo en el Ministerio de Salud en la UDT, que es lo que más se recuerda de ese gobierno, con la participación ciudadana en las campañas de vacunación, por ejemplo, ¿no? La participación de la gente. O sea, ¿cómo haces tú para involucrarla? En este momento, ese es el gran problema. O sea, hay un divorcio, sin duda. O sea, ¿no? Uno ve el canal estatal, por ejemplo, y uno de verdad se queda, o sea, uno dice, ¿y dónde está la conexión? ¿No? ¿Dónde está la comunicación? ¿No? Entonces, yo creo que es un buen momento para replantear la comunicación como tal. Cuando yo te hablo de la necesidad de políticas de comunicación en las entidades del Estado, de verdad estoy hablando de esto, porque tú como Estado tienes la obligación de comunicar. ¿Y a quién vas a comunicar? ¿De dónde parte la comunicación? Parte del otro, ¿no? Entonces no puedes hacer tu comunicación desde una sola, ¿no? Desde uno solo de los ángulos. O sea, tienes necesariamente, cuando hablas de comunicación, estás hablando de generar espacios. De generar espacios, esto que decía bien la Inés, espacios de encuentro, ¿no? En los que no necesariamente piensas igual que el otro, debates, discrepas, etcétera, etcétera, pero dialogas, ¿no? O sea, tienes que generar esto. Yo creo que las organizaciones de la sociedad civil en este momento tenemos que plantearnos eso, ¿no? O sea, tenemos que plantearnos en construir espacios donde vamos a dialogar, donde vamos a debatir, vamos a discrepar, porque es bueno discrepar. O sea, no se trata aquí de agarrar una verdad única, sino más bien de construirla. Y por eso creo que es importante. Perdón, Guime, en ese marco que tú planteas, entendemos que los medios de comunicación tienen muchos fines comerciales. Ahorita estamos con un propósito social. Mucha gente está quedando afectada con el COVID, hay muchas víctimas del COVID. ¿Cuál sería nuestra alianza? ¿De dónde partimos? ¿Cómo rompemos esos intereses económicos de algunos medios de comunicación? ¿Cómo nos aliamos con instituciones que sí están demandando este apoyo? Mira, nosotros tenemos una amplia experiencia en Solidar Suisse, en el PADEM, sobre todo en municipios, ¿no? Porque claro, cuando tú vas, te digo, a muchas de las cadenas nacionales especialmente, o sea, especialmente de televisión, por ejemplo, cuando tú vas a plantearles, incluso, a ver, pásenmelo ¿no? Pásenmelo este spot educativo, más o menos te tratan igual que a la Coca-Cola, que a cualquier empresa, ¿no? O sea, sí, pero tanto es el segundo, digamos, ¿no? O sea, es así. Otra cosa es ir a visitarla a la Inés, por ejemplo, no porque esté aquí, ¿no? Sino de decir, oye, ¿por qué no hacemos estos temas? Y por supuesto sabemos del perfil que tiene Herbor, es decir, ahí no es un descubrimiento mío, lo conozco a fondo, he estado ahí, etcétera, etcétera, que es pues, totalmente distinto que tratar, o sea, no con todas, no quiero meter aquí al mismo saco a todos, pero con varias de las empresas de comunicación. Pero en el municipio eso es posible, o sea, totalmente, ¿no? Yo te digo, tenemos nosotros redes, por ejemplo, de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Estamos trabajando en 80 municipios del país, en Cochabamba, en Potosí, en Chuquisaca, en La Paz, experiencias que tú también, Sandra, has tenido la oportunidad de ver. Tenemos ahí trabajando 80 municipios que incluyen medios locales de comunicación, ¿no? O sea, en los que se han abierto espacios de diálogo. ¿Cuál es la gran magia? Te digo,
Muchas veces hay gente que viene, ¿cómo puedes trabajar con 80 municipios, no? Y claro, ¿cuál es el apoyo que les da Solidar? Básicamente, generar espacios, ¿no? Generar espacios de encuentro. El decir, oye, yo quiero hacer esto en mi municipio. Lindo, ¿no? Pero se va a quedar en activismo si no incluyes, por ejemplo, al gobierno municipal de donde vives. No, pero el alcalde está, pero no vayas con el alcalde. Hay funcionarios que pueden, seguramente que pueden involucrarse. Hay un medio de comunicación. En las organizaciones sociales lo propio. Seguramente que hay un dirigente que es malo, pero seguramente también que hay dirigentes que están interesados en hacer algo importante por su comunidad. Yo siempre digo, en las escuelas y colegios, por lo menos donde he ido a encontrar un profesor fuera de serie, ¿no? Un maestro que no se conforma con trabajar las 4 horas por las que le pague el Estado, sino que está intentando hacer algo más, poner algo más de su parte, hacer algo distinto, buscar una solución, dispuesto a aliarse, dispuesto a hacer una cadena de corresponsabilidad para solucionar todos los problemas. Y con el COVID-19 peor todavía. Yo creo que esa es la respuesta. Muchas gracias. Wilson, en ese marco, ¿qué podemos decir? Desde las instituciones, la red PCC tiene cerca a 30 instituciones afiliadas. Todas trabajan en diferentes ámbitos, pero todas también han sido afectadas con todo lo que ha sido el COVID. Si antes se manejaba el formato de trabajo de persona a persona, ahora debemos innovar nuevas estrategias y una es la comunicación. Cuando planteamos a Guimer y a Inés el tema de hacer una alianza, ¿cómo ves tú esta propuesta? Creo que la red PCCS tiene un fuerte potencial porque de igual forma, como varias redes, es a nivel nacional. Tiene diferentes afiliadas que tienen medios de comunicación a los cuales se puede tomar, digamos, como base para poder armar una red de comunicación e información alternativa que pueda informar, que pueda educar para transformar nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que es muy importante esto. Sé que los medios convencionales, los medios los privados, empresariales privados, tienen otros fines, no más que sociales, digamos, y muchas veces responden al tema económico. Lamentablemente, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las mismas organizaciones que trabajan en la promoción del desarrollo social, no contamos con tantos recursos para poder pagar ciertos espacios, y es por eso que recurrimos a medios también como Herbol, como en el caso de aquí del sur del país, la red ACLO, y otros medios más pequeños que comprenden, ¿no? el trabajo social que hacemos, y que ahí se da esta alianza de que ya hablaban tanto Inés como Guimer, que es necesaria para poder avanzar, ¿no? Solas y solos no lo vamos a poder hacer, evidentemente. Hay cosas que ya lo han descubierto Herbol, digamos que ya lo saben hacer, hay cosas que ACLO ya lo sabe hacer, y hay cosas que nosotros tal vez desde nuestra experiencia también ya lo sabemos hacer y lo podemos compartir, lo podemos hacer mucho más rico, y lo podemos hacer intercultural, reflejando nuestra diversidad poblacional, recogiendo las voces diversas que existen en nuestra población. Entonces solamente es buscar puntos de encuentro. Y creo que ya lo hemos estado haciendo a través de un conjunto, un colectivo de instituciones a nivel nacional, donde también creo que está Herbol, está la red PCCS, están las demás instituciones y organizaciones. Hemos estado generando cierta información, recogiendo información. Quiero compartir tal vez un poco de que se ha levantado una encuesta a nivel nacional acerca de cómo está llegando la información a la población, ¿no? Principalmente área rural, pueblos indígenas, pero también municipios urbanos, ¿no? Y en qué medida está informando o está desinformando, en qué formato se está llegando, ¿no? Si está llegando a través de noticias, a través de jingles, de cuñas radiales, bueno, diferente tipo de datos que nos ha podido arrojar. Pero lo que no se ha visto, creo, es el tema de que no se está recogiendo la información desde allá, ¿no? Estamos tratando de averiguar y de mostrar qué información llega,
Entonces, creo que la cosa es de ida y vuelta, ¿no? La comunicación funciona así, de ida y vuelta. Entonces, lo que hace falta es recoger un poco lo que está pasando al otro lado, al otro lado de la pantalla, al otro lado de la radio, ¿no? Para poder entender lo que está pasando dentro de nuestra sociedad. Las alianzas pueden ser a nivel general, más grande, nacional, departamental, pero también tienen que ser con las mismas organizaciones para que éstas, cuando se requiera tomar los contactos, puedan brindarnos esta información que necesitamos conocer o que necesita conocer también nuestras autoridades para que tomen decisiones las mejores posibles, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Otro punto que tal vez quiero agregar es el tema de, en este actual contexto, el uso de las redes sociales por parte de la población, ya lo decía hace un momento Guimer, la población se está dando la forma de cómo poder comunicarse, ¿no? Conectarse y hacerse escuchar. Aparentemente los medios de comunicación más grandes no están reflejando lo que está pasando en Bolivia o no están pudiendo llegar a los últimos rincones o a los lugares donde están pasando también otras cosas y que no tienen la atención, ¿no? Generalmente las noticias, no sé si pasa en el resto de los departamentos, pero tienes que irte a la plaza principal para encontrarte con los periodistas y hacerte escuchar de alguna forma. Pero ante todo esto, digamos, la imposibilidad de poder circular, de poder transitar, la misma población está con su pequeño celular, está haciendo tomas, está tomando fotos, así como el caso de que hemos conocido de esta enfermera que alguien seguramente con su celular lo ha visto pasar por la calle en medio de la lluvia y ha tomado una foto. Pero si nadie hubiera tomado la foto, no han estado ahí los medios, ¿no? De comunicación habituales. Entonces, la población está buscando cómo comunicarse, cómo informar, cómo hacerse escuchar. Y creo que hay mucha necesidad en estos momentos de que la población sea escuchada, ¿no? De que tenga canales de comunicación un poco más abiertos, donde se genere principalmente esto que ya decía Guimer, debate, ¿no? Debate, tomando en cuenta a todos los actores de la sociedad, ¿no? Para plantear soluciones a los problemas que estamos viviendo, ¿no? Y no tratar de imponer algo desde arriba que posiblemente no sea la mejor solución porque no se ajusta a los contextos. Ya decíamos que las medidas han sido pensadas de restricción, las medidas de restricción ante la pandemia han sido pensadas para contextos urbanos, no para contextos rurales. Voy a ampliarme un poco aquí, porque cuando decimos quédate en casa, ¿qué entiendes, digamos, en un contexto urbano? ¿Y qué entiendes en un contexto rural, indígena? Porque la casa no es solamente las cuatro paredes, ¿no? La casa para el área rural o para los pueblos indígenas es otra cosa. Es el monte, es el potrero, es la huerta, son los animales, todo eso es un conjunto de elementos que se entiende como casa. Entonces, la información que se genera, que se da, que se brinde, no siempre está contextualizada, pero no refleja la realidad en la que estamos viviendo. En esto, entonces, la gente, la misma población, creo que se está buscando las formas de cómo querer hacerse escuchar, transmitir lo que siente, lo que piensa hacia afuera, ¿no? Muchas gracias, Wilson. Inés, ¿qué escenario tenemos para las redes de comunicadores locales frente a la crisis sanitaria y el contexto político de nuestro país? ¿Qué consideras que va a pasar? ¿Qué proyecciones como Red Herbol ustedes están viendo? ¿Hay alguna medida que vayan a tomar? Bueno, definitivamente viene un tiempo complicado, ¿no? Como has dicho tú, los peores efectos de la pandemia no se están viendo todavía y se verán posteriormente. Creo que el panorama económico, por ejemplo, para la red, para las redes de comunicadores, de medios alternativos, vamos a llamarles, es muy complicada, porque estos medios, para empezar, no tienen el privilegio de la publicidad estatal, tienen que buscar formas alternativas de financiar su trabajo. Pero al margen de este tema económico, creo que también tienen desafíos importantes, ¿no? Como este desafío que decía yo, el promover el diálogo, los espacios locales, por ejemplo,
creo que es fundamental. Por lo menos desde Herbol estamos proyectando y estamos intentando fortalecer a nuestros medios de comunicación asociados, aliados, como eso, como espacios de diálogo, como propiciadores del diálogo, que creo que es un elemento fundamental para empezar a salir de la crisis en la que nos hemos metido desde noviembre, bueno, desde antes ya, pero desde octubre y noviembre, como la explosión de esta crisis. Y luego, el tiempo que viene no va a ser sencillo de encarar, pero con estos desafíos creo que podemos pensar en un futuro más halagüeño quizá. También rescato lo que decía Guimer, creo que otro de los desafíos que tenemos es justamente fortalecer el ejercicio ciudadano. El tomar el poder, empoderarse, como dicen, ¿no? Que la ciudadanía tome las riendas de las decisiones, sea más activa en las decisiones de su espacio local, de su espacio departamental también. Y esos son los desafíos que nos estamos planteando como Red Herbol. Promover un ejercicio ciudadano, promover una participación activa de la gente, por lo tanto, promover también acceso a la información, empezar a exigir de manera más contundente, más fuerte, transparencia de nuestras autoridades. No es sencillo, no es un camino fácil, pero esos son los derroteros por los que queremos ir y vamos a trabajar en ese sentido, ¿no? A ver, habrá que ver qué nos depara lo económico y habrá que ver cómo encara la relación el Estado con estos medios alternativos. También el nuevo gobierno, si es que realmente se concretan las elecciones el 6 de septiembre y tenemos un nuevo gobierno hasta fin de año. Porque eso define muchas veces las posibilidades que tengan los medios, estos alternativos en particular, para generar ciertas sinergias y ciertos acuerdos que permitan beneficiar a la gente. Entonces, por ahí van las miradas que tenemos. No vemos un panorama sencillo, no vemos un futuro cercano muy halagador, digamos, pero nos estamos planteando estos desafíos y para nosotros esa estrategia de alianzas es fundamental. Solo unidos vamos a poder generar cierta fuerza en lo que estamos empujando y en eso estamos, ¿no? En tejer estas alianzas, en fortalecerlas, en empujar juntos algunos objetivos. Esperemos lograrlo. Muchas gracias, Inés. Guimer, dentro de todo lo que has planteado, hay muchas acciones que se están desarrollando. De todas ellas, ¿cuál tú consideras que debe fortalecerse para fortalecer y trabajar en estas redes locales de comunicación que, como tú bien lo decías, están más de acceso a la población? Mira, lo que se viene de verdad no es nada fácil. Por un lado, por supuesto, no hay todavía la luz al final del túnel en lo que se refiere a la crisis epidemiológica. Pero encima de ello, por supuesto que se viene una dura crisis económica, ¿no? Que por supuesto, se ha empezado a sentir. O sea, es natural que se han roto varias de las cadenas comerciales, ¿no? De las cadenas que se habían construido durante todos los años, ¿no? Aquí esto va mucho más allá de los gobiernos y nos damos cuenta que de un tirón pero de verdad ha sido un retroceso en muchas de las cosas, ¿no? Por esta crisis que estamos precisamente viviendo, que no es aquí nomás, además, ¿no ve? Que es mucho más amplia que eso. En verdad, yo creo que uno de los grandes desafíos es ¿cómo hacemos para no tener un retroceso mayor? Hemos logrado, por ejemplo, como país, que gran parte de los niños y niñas accedan a la educación fiscal, a la educación, a los sistemas de educación. Te digo, si retrocedemos unas 2 décadas, nos daremos cuenta de que
alrededor de la mitad de niños, niñas y adolescentes no iban a la escuela, no accedían a la escuela, ¿no? Y en eso hemos tenido un avance tremendo. Hemos tenido un avance en que, por ejemplo, las niñas, o sea, al momento de elegir niño o niña, especialmente en el área rural, cuál de los dos iba a la escuela, ya no sean desplazadas, que vayan ambos, ¿no? Y así como ese, hay una cantidad de logros que el país ha tenido. O sea, más allá, te digo, no puede detenerse a hablar del gobierno anterior, de este gobierno, etcétera, etcétera. Más allá de eso, han sido logros que de verdad se han ido forjando en la sociedad en su conjunto. Más allá de las estadísticas, que son lamentables, incluso en el tema en la época del COVID, sabemos que en el tema de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, por supuesto que han habido avances, más allá del número de feminicidios que se registran cada año, por lo menos hoy lo vemos con oprobio, ¿no? O sea, vemos que es algo malo, ¿no? O sea, hemos avanzado bastante en eso, ya no se lo ve como algo permitido. El código Banzer, que estaba vigente hasta hace poquito, decía que era posible matar por honor y tenías menos pena a una mujer. Hemos tenido varios avances, sin duda, o sea, no podemos negarlos en absoluto. Como sociedad hemos avanzado en todo eso. Entonces, yo creo que tenemos que ver cómo en este nuevo escenario, no solamente, por un lado, vamos a mantener como base estos avances que hemos tenido como sociedad, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y para ello yo creo que de verdad la comunicación tiene que ser un espacio fundamental. Y cuando hablo de la comunicación y hablo de los medios locales, por supuesto que ellos también tienen que sobrevivir, ¿no? Hay que hacerle de verdad un monumento a Herbol, por ejemplo, que sigue en pie, ¿no? Pese a todo, o sea, y a gente como la Inés, como su equipo, etcétera, que con gran sacrificio siguen ahí parados, funcionando con sus emisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucha gente con mucha facilidad, muchas veces, ¿no? O sea, critica, cuestiona, etcétera, etcétera, sin darse cuenta que detrás de verdad hay un equipo sacrificado que sigue dando el pecho. Y así como ellos, varios medios locales de comunicación. Entonces, cuando hablo de generar espacios, es también pensar en ellos, en su sostenibilidad. O sea, porque claro, es muy fácil. Yo he visto en algún medio local críticas, ¿no? Y claro, a pesar de la crisis nos siguen cobrando por los avisos. Por supuesto que les tienen que cobrar, el medio también tiene que vivir de algo, ¿no? O sea, ¿cómo no apoyar cuando se puede? Entonces, tenemos que generar espacios, Sandra, que de verdad nos permitan al menos no retroceder en varias de las conquistas que el país tiene. O sea, tenemos que generar eso, porque no podemos darnos ese lujo, ¿verdad? De que esta crisis que en este momento tenemos y que se va a empeorar, porque les digo, o sea, no es que sea muy promisorio el futuro inmediato, se viene bastante dura la cosa. Entonces, ¿cómo hacemos entre todos y todas, generando estos espacios, generando estas alianzas, etcétera, que no retrocedamos en varias de las conquistas que hemos conseguido como sociedad? Muchas gracias. Wilson, en este marco, ¿qué podemos decir? ¿Qué panorama nos espera? ¿En qué escenario tenemos las instituciones que van trabajando en temas de desarrollo local con el tema de la comunicación? ¿Cómo podemos proyectar un poco el trabajo articulado entre instituciones, medios de comunicación, la sociedad civil? No sé, desde tu institución, desde la misma red, ¿qué se ha ido pensando para fortalecer un poco los mensajes que se va transmitiendo a la población? Bueno, el escenario es un poco incierto, ¿no? Pero ante esto yo creo que habría que tomar como base la experiencia, las experticias de las mismas organizaciones, de las mismas instituciones que pueden, desde esos aprendizajes y hallazgos, contribuir a brindar posibles soluciones en este escenario que estamos viviendo. El contexto desde el gobierno nacional no es muy favorable porque si hacemos referencia al tema de la libertad de expresión, comunicación, hace muy poco hemos tenido un decreto que al final tuvo, por la presión que hubo también por los diferentes sectores de la población y también de la comunidad internacional, tuvo que dar un pie atrás, ¿no? El decreto 4231 creo que fue,
que limitaba de alguna forma, pero en el mismo, a pesar de que haya sido derogado o quitado este decreto, seguimos, digamos, con ciertas presiones para podernos expresar, para podernos manifestar. Entonces, no está siendo fácil el trabajo. Reconozco, digamos, y valoro, como ya te decía también Guimer, el trabajo que hacen los medios de comunicación con ese compromiso social de informar, de estar al lado del pueblo para poder brindar la información necesaria que requiere saber y conocer para tomar las mejores decisiones. Pero las condiciones no son muy favorables. Muchos medios de comunicación hemos podido escuchar aquí en el caso de Tarija, están cerrando, ¿no? Y están despidiendo a su personal, principalmente porque en el caso de publicidad ha caído mucho el tema. Si no hay publicidad, no hay forma de mantener, ¿no? el personal que se necesita. Muchos se están adecuando al uso de redes sociales, de ver programas y también están cambiando, digamos, su programación a medios digitales, ¿no? Con la finalidad de reducir gastos, costos. El tema de bioseguridad es muy importante también para la parte de los que hacen periodismo, de los que están movilizándose, de los que están detrás de la noticia, que lamentablemente no tienen las condiciones, ¿no? Para poder hacer su trabajo. Nosotros hemos conocido hace muy poco aquí en Tarija que algunos periodistas no están cobrando más de 2 meses, ¿no? Principalmente porque creo que el tema de la publicidad ha sido reducida y no garantiza, digamos, ya el pago de los sueldos, ¿no? En este contexto creo que es importante el empoderamiento de la misma sociedad, de las mismas organizaciones, para que puedan ellos brindar información y hacerse escuchar, principalmente a través de las redes sociales, que están cobrando mucha vigencia, pero también habría que ver en qué medida la información que se brinda en estos medios es verídica o no es verídica, ¿no? Si contribuye a informar o a desinformar. Ese es un papel importante que las autoridades tendrían que tomar en cuenta, pero también la misma población, ¿no? De tomar conciencia de la información que se está compartiendo para no generar pánico ni más miedo dentro de la población, sino la idea es informar. Dentro de esto, los medios de comunicación también tienen que ver de no usar información o manejar la información de un modo sensacionalista que al final no termina, que no ayuda, digamos, a brindar información, sino más bien profundiza la preocupación y la incertidumbre que se está viviendo. Dentro de todo esto, es importante fortalecer las pequeñas iniciativas de comunicadoras alternativas que ya están así, que ya han estado haciendo trabajo y que no ha sido muy visibilizado, digamos. Había experiencias que ya contaba también a través de Solidar Suiza, que están en los municipios, en la parte rural, en la parte indígena, que hay, y dentro de eso el SINCAT ha formado equipos de comunicación a nivel municipal con la finalidad de recoger las realidades que están pasando en estos espacios. Entonces, en ese sentido, se tendría que trabajar para seguir fortaleciendo y democratizar el acceso a la comunicación e información, democratizar el acceso también a los medios digitales, a la comunicación digital, ¿no? Que de ahora en adelante va a ser muy importante que todos estemos conectados a través de estas plataformas, medios, redes de información. Muchas gracias. Inés, no sé si tú tienes alguna consulta a nuestros invitados para empezar a hacer un diálogo, ¿no? Para ver un poco, se ha hablado de empezar a concertar, se ha hablado de empezar a hacer estas alianzas. Estamos con 2 personas que manejan una red muy grande de comunicadores locales. Estás tú como medios a nivel nacional. ¿Qué podemos ver un poco, hacer un debate sobre este tema para fortalecer y hacer nuevas propuestas? Gracias, Sandra. A ver, voy a provocar un poquitín el debate. Wilson hablaba de las redes sociales como una posibilidad para que
estos sectores que no están visibilizados ahora puedan visibilizarse. Yo encuentro una limitación muy grande en las redes, que es la falta de comunicación, en realidad, de diálogo, ¿no? Y para mí el diálogo es fundamental, porque como he dicho antes, estamos en una tendencia de cada vez menos diálogo. Cada quien tiene grandes bloques sociales tienen un discurso cerrado y se niegan, por así decirlo, a escuchar al otro que piensa diferente. Y en las redes sociales, lamentablemente, la tendencia que vemos es esa. Yo reafirmo mi discurso y el otro también reafirma su discurso y no existe posibilidad de diálogo. Encuentro entonces en las redes sociales una gran limitación. Hay tendencias hasta perversas, ¿no? Despiadadas hacia quien piensa de un modo diferente. Por eso rescato nuevamente el valor que tienen estos pequeños medios y por eso creo que hay que fortalecerlos y tenemos que tejer alianzas para de verdad construir espacios de diálogo, que no es sencillo, es todo un desafío, pero creo que hay que hacerlo. Ahí lanzo esta provocación, no sé cómo ven esto de las redes sociales, tanto Guimer como Wilson, para discutirlo, para ver si es posible, realmente en qué medida es posible afincar los esfuerzos en redes sociales, ¿no? Y en estos medios alternativos que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Creo que el rol de los comunicadores es importante y hay que fortalecerlo y hay que trabajarlo todavía con más esmero en este tiempo. Rescato eso por todo lo que ha dicho Guimer, por la experiencia que ha desarrollado. Entonces, bueno, ahí está lanzada la provocación. Discutamos un poquito sobre lo que pasa en redes sociales. Bueno, como todo, yo creo que las redes sociales tienen sus limitaciones, ¿no? O sea, tienen naturales limitaciones. Y está demostrado que, por ejemplo, en cuestiones como espacio de debate, casi siempre deriva en insultos, ¿no? Además, hasta en problemas hasta de orden racial, descalificaciones, etcétera, etcétera, más que un intercambio de argumentos. Ahora, por otro lado, también recordemos que, por ejemplo, hasta hace algunos años, los medios de comunicación casi no podíamos interactuar, la radio, la televisión, con la gente, porque naturalmente no habían posibilidades, pues, ¿no? La gente tenía que, me acuerdo, la Lucía Sauma tenía su programa en la Radio Color, que era sobre el disco debate, tenía que convocar a la gente para que mande su cartita para que ella dé lectura los sábados. Hoy, por ejemplo, yo creo que es posible el pensar en medios integrales. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, en la que, por supuesto, vas a cernir varias de las opiniones. Nosotros, te digo, tenemos una página en la que hemos estado trabajando el tema de la prevención de noviazgos violentos, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, o sea, hay algunas opiniones, pero ya pues para llorar, ¿no? O sea, que no sirven para nada. Pero en medio de eso hay, por supuesto, opiniones que tú ves y te das cuenta que están buscando una respuesta, que están buscando dialogar, que están buscando información, que están buscando comunicarse. Entonces, yo creo que como todo, las redes sociales tienen serias limitaciones, pero también tienen muchas potencialidades. Entonces, yo de verdad creo que hay que hacer un esfuerzo por quedarse en esto, por rescatar esas potencialidades para generar espacios de diálogo. O sea, con todas las limitaciones que tienen. Pensar que hay gente que piensa que así son, pero ya la divinidad absoluta, y no lo son, ¿no? Tienen las limitaciones naturales que tienen absolutamente todos los medios de comunicación. ¿Cuál finalmente fue el gran primer fake, ¿no? Fue esta famosa transmisión en radio, hace décadas, de la llegada de los extraterrestres al mundo, ¿no? De Orson Welles. Entonces, ya hubo un fake ahí, ¿no? Que provocó muertes, etcétera, etcétera. O sea, finalmente las redes están reflejando lo que somos un poco nosotros, ¿no? Y hasta muchas veces acentuando nuestros defectos.
Pero yo creo que también es posible rescatar de las redes sociales sus potencialidades. Yo creo que eso es posible hacerlo, ¿no? Pero, por supuesto, hay que saber regularlas, hay que saber tamizarlas, no tienes otra alternativa, ¿no? Tú me dirás ahí, pero eso es muy subjetivo. Bueno, como todo, ¿no? O sea, ¿quién tamiza qué, digamos, ¿no? Por ahí tienes algún interés, o sea, es buscar las maneras, yo creo, para rescatar lo mejor que tienen y tratar de verdad, te digo porque, obvio, o sea, uno entra a las páginas de debate y mira, o sea, ahí no hay posibilidades, digamos, ¿no? Sí. Wilson, no sé. Perdón. Adelante. Sí, sí, yo creo que bueno, ya lo dijiste, hay limitaciones, no hay una comunicación, en realidad es una expresión, pero en esto sí, ¿no? Las redes sociales han sido en estos últimos meses o tiempos un mecanismo fuerte de expresión, ¿no? Desde la población, desde los diferentes sectores de la población. Y lo ideal sería, no, ya se está dando también de alguna forma porque los medios se están adecuando, se está fusionando, ¿no? Esto lo que decía Imer, de que evidentemente antes nosotros también manejábamos el canastillo de los mensajes, digamos, ¿no? Llegaban las cartas, los comunicados, tenías que movilizarte hasta el lugar de la radio para dejar este mensaje. Pero ahora lo haces a través del WhatsApp, del celular, puedes mandar una foto, puedes mandar la información que necesitas transmitir de manera mucho más rápida. Entonces, esta fusión con las nuevas tecnologías, las redes sociales y los medios de comunicación como la radio, que sigue vigente y mucho más ahora en espacios alejados, creo que está cobrando vigencia y solamente requiere de la iniciativa ya de los operadores para que puedan hacer uso y también de la población que pueda seguir utilizándolos, ¿no? Pero en este marco las redes sociales han marcado agenda, ¿no? Porque a través de las redes sociales nos hemos enterado de muchas cosas que posiblemente los medios de comunicación no han podido transmitir o no ha sido foco de interés, ¿no? Un ejemplo claro, digamos, y esto recojo que lo ha dicho la presidenta, que se ha enterado de los casos de corrupción de los respiradores a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, aunque parezca un poco irónica, ¿no? Pero es la importancia, ¿no? que tiene las redes sociales para poder comunicar, tal vez no retroalimentar, pero que sí, digamos, ¿no? Está cumpliendo un rol fundamental en estos últimos tiempos, sobre todo ante hechos de corrupción, ante vulneración de derechos. Es también donde la gente puede manifestarse, hacer una denuncia pública de lo que está pasando, de las necesidades, de limitaciones. Y claro, hay que entender también que hay una saturación en los últimos meses, ¿no? De mucha información, webinars, conversatorios, conferencias, todo es ahora a través de las redes sociales, ¿no? Y esto hace a que tengamos una saturación de información que al final también, no sé si la población o todos nosotros lo estamos procesando fácilmente, porque el hecho de no poder asistir ya a algún evento hace que todo lo podamos recibir desde casa y el medio para poder comunicarnos es el equipo computador, el celular y las redes sociales, el internet, ¿no? Entonces, creo que el desafío está en qué medida tomo lo que es necesario y lo demás lo dejo a un lado porque no me sirve, me puede confundir, me puede desinformar, ¿no? Entonces, en eso creo que también habría que poner mucho cuidado y también informar o comunicar o hacer ver a la población de que se tiene que manejar la información que llega a través de nuestro dispositivo móvil, que nos llega, ¿no? Saber discernir la información que nos está llegando para que podamos decidir, actuar, tomar decisiones en mejores condiciones. Muchas gracias, Wilson. Bueno, el tiempo siempre nos apremia, ¿no? El tiempo, sobre todo cuando las conversaciones son tan exquisitas como las de ahora. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes, pero para cerrar esto, ¿cuál es el mensaje que podemos dejar
en torno a lo que es la comunicación. Generamos comunicación personal, generamos comunicación a través de los medios locales, regionales, a través de los medios tradicionales. Sin embargo, ustedes manejan redes. ¿Qué mensaje le dejan al oyente? ¿Qué mensaje le dejan a quienes ahora nos están viendo por el Facebook? ¿Qué mensaje le dejamos al común de la gente? Muchas gracias por tu participación, Guimer, a modo de despedida. Y bueno, quedas invitado para próximos conversatorios. Bueno, muchas gracias, de verdad. Yo creo que este es el tiempo de la comunicación, ¿eh? De verdad. Los medios durante décadas nos hemos conformado con ser fuentes de información. O sea, y yo creo que tenemos gran parte de la responsabilidad de la cultura dialógica bastante pobre que tiene nuestro país. O sea, porque lamentablemente o estás conmigo o estás en contra mío. Es un poco nuestra lógica, ¿no? O sea, ¿por qué no discrepar? Pero si te digo, en nuestras casas, ¿no? A ver, que tu hijo tenga la capacidad de decirte, papá, no estoy de acuerdo contigo. O sea, eso en nuestra cultura, en nuestra mente, es casi imposible, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos de ese niño, de esa niña? Esperamos que sea, o sea, que sea una eminencia en diálogo. No lo va a ser, porque lo estamos formando de esa manera, en que yo, por ser tu padre, tengo la última palabra sobre las cosas. Así no tengas razón. ¿Cuándo explicamos a nuestros hijos nuestras decisiones, por ejemplo? Nunca. A ver, cuando un papá, les digo, y estoy partiendo de algo tan íntimo como es el hogar, cuando un papá ha tenido la valentía de decir a sus hijos, discúlpenme, me he equivocado. Pero para el diálogo es fundamental el otro. Entonces, ¿qué hemos hecho los medios de comunicación? En general, por supuesto que en la historia uno puede recuperar experiencias riquísimas, y una vez en Radio Pío XII me quedé boquiabierto. Radio Pío XII creo que hasta ahora tiene un programa, no sé si los sábados, al que asistí, en el que en su auditorio, ahí de la radio, en el siglo XX, habían más charanguistas que público, ¿no? O sea, toda la gente, todos los nortepotosinos esperando con su charango para dedicar su canción a su comunidad, a los migrantes que se han ido al trópico, dialogando, ¿no? Es decir, abriendo sus micrófonos a la gente para que cante sus canciones y conecte la tierra que los ha visto a sus lugares donde viven ahora, sus lugares de origen. Sí, hay esfuerzos de ese tipo, pero gran parte de la comunicación, ya les digo, el propio Estado, o sea, tiene una política para dialogar con la gente. Han habido presidentes que han dicho que gobiernan escuchando a la gente. ¿Era cierto esto? O sea, les digo, nuestra cultura dialógica de verdad es bastante pobre en el país. Entonces, lo que necesitamos es eso, reforzar eso. Hay que volver un poco a los orígenes. Hay que tener esa capacidad de mirarnos y volver un poco a los orígenes y generar verdaderos espacios de diálogo que nos permitan escucharnos. O sea, lo importante es escuchar al otro. Es posible que no tenga la razón, pero pues, tiene todo el derecho a decirlo y a ser escuchado, ¿no? Muchas gracias, Guimer. Wilson, en ese mismo ámbito, ¿qué podemos decir con una mirada rural, con una mirada desde la experiencia del trabajo con las mujeres? ¿Qué mensaje les podríamos dar con esto de trabajar la comunicación, esta comunicación dialógica, donde podamos desarrollar esta comunicación para que el otro pueda recibir el mensaje? Creo que bueno, es importante las alianzas, la articulación, el escucharnos, el generar debate, el de buscar soluciones, el de tomar contacto a los diferentes actores de nuestra sociedad para escucharlos. Creo que en este contexto el acceso a la comunicación e información tiene que ser democratizado, como dice también la Constitución Política del Estado. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de ampliar sus miradas para evidenciar en el actual contexto los efectos diferenciados
¿no?, del impacto de la pandemia que tiene sobre nuestra población, y dentro de eso, lo que está pasando en los espacios rurales, tanto con población campesina como indígena, ¿no? De qué manera diferenciada está afectando la actual crisis sanitaria que estamos viviendo y las repercusiones económicas que puede tener. Creo que también dentro de este trabajo, el Estado tiene la responsabilidad de transparentar la información, y no solamente la información básica, sino que también la información que maneja, ¿no? Liberar datos, transparentar gastos, para que la información esté, para que la población esté informada, esté comunicada, y pueda romper un poco la incertidumbre que se está viviendo. Por su parte, la población tiene el derecho a acceder a una comunicación digital y de recibir información diferenciada, también tomando en cuenta los diferentes pueblos indígenas que tenemos dentro de nuestro país, en su propia lengua. Es algo que se tiene que trabajar, es algo que se ha visto en estos 2 últimos gobiernos, pero que necesita profundizarse mucho más para poder avanzar a democratizar realmente el acceso a la comunicación e información. Tendríamos que entender que la comunicación e información es de ida y vuelta, ¿no? Si bien hemos manifestado que algunas redes, que las redes sociales no permiten, digamos, esta retroalimentación, pero creo que de alguna forma hay ciertos mecanismos, por ejemplo, de mandar mensajes, de mandar chats, de hacer comentarios, donde también podemos disentir, ¿no?, de opiniones, de comentarios que se puedan vertir a través de las redes sociales. Algo que tal vez en los medios tradicionales anteriormente era muy difícil, ¿no? Si vemos la televisión, es la información que te llega y es la que recibes y no puedes mucho refutar, expresarte, digamos, ¿no? Pero en esta fusión que se puede hacer entre las nuevas tecnologías, las redes sociales y los medios de comunicación que ya existen, como la televisión y la radio, pueden retroalimentar, ¿no? Pueden generar estos espacios, estos puntos de contacto, de ida y vuelta, para generar el diálogo del que hablaba Inés y comentamos aquí en este conversatorio, ¿no? Creo que el diálogo es muy importante. Podemos disentir, tenemos derecho a disentir, pero también creo que tenemos el derecho de plantear soluciones para brindar opciones de cambio, de transformación a la población, pero también hacer escuchar a las actuales autoridades que están en función de gobierno, para superar o mitigar los impactos sobre nuestra población de todos los efectos que se vienen a causa de la pandemia del coronavirus, ¿no? Eso es lo que podría compartir. Muchas gracias, Wilson, y agradecerte y convocarte también a próximos conversatorios. Creo que es importante la palabra desde la misma red para fortalecer esta alianza que tenemos dentro de la misma red y seguir fortaleciéndonos, sobre todo en estos momentos que la población lo va a demandar. Querida Inés, también agradecerte por la participación y a modo de despedida desde el micrófono y con palabra de mujer. ¿Qué mensaje le podríamos dar a la población, a estas instituciones que están atentas a estos mensajes, este diálogo que hemos desarrollado hoy desde la comunicación? ¿Qué mensaje, qué palabra les podemos dejar y qué va a venir más adelante? Bueno, para mí el mensaje tiene que ver con eso. Hay que dialogar. Es urgente que dialoguemos. Es urgente que nos sentemos y establezcamos una relación horizontal con el otro diferente, culturalmente, lingüísticamente, políticamente diferente. Porque si no hacemos eso ahora, creo que las consecuencias que podemos vivir van a ser fatales. Estamos en la antesala de algo que puede ser dramático si no nos ponemos todos al caso de oír realmente al otro y no cerrarnos a repetir los discursos que definitivamente nos los imponen intereses políticos.
político-partidarios. Así es que para mí eso es fundamental, oír al otro. Y oír significa, de verdad, incluso oír a riesgo de que uno pueda cambiar de opinión y de que pueda ser capaz de ponerse en los zapatos del otro. Eso es fundamental. Y lo otro es que ya hay que fortalecer el ejercicio ciudadano. Somos corresponsables del destino de nuestro país. No podemos achacarle el destino de nuestro país al gobernante X, Y, Z, a los 180 años, a la colonia, al neoliberalismo, al socialismo del siglo XXI. Todos somos corresponsables de nuestro destino como país. Y si no somos capaces de asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, estamos dejando nuestra suerte, nuestro destino, en manos de muy pocos. De manera que el ejercicio ciudadano para mí es fundamental, el asumir mi responsabilidad ciudadana, que empieza por cosas bien chiquititas. Cruzar el semáforo en luz roja, aunque no venga, o cruzar, si estoy conduciendo con luz verde, aunque no venga ningún peatón, ¿no? El respetar, el botar la basura donde corresponde. Esos pequeños actos de responsabilidad ciudadana que también tienen que expresarse en la participación de los destinos de nuestro municipio, de nuestra gobernación, de nuestro territorio departamental y, por supuesto, de nuestro país. Una participación activa, pero además propositiva. Nosotros tenemos en Herbol un espacio de participación todos los días, un espacio que lo ha conducido Guimre en algún momento, que se llama Sin Censura. Tristemente, debo decirlo a título personal, otra vez encuentro posiciones polarizadas, ¿no? No hay opiniones, o muy pocas, que intenten construir soluciones, que aporten a mirar el futuro y aportarle soluciones a los problemas que se plantean en el país. Entonces, sí creo que hay que tener una actitud más propositiva desde la ciudadanía. Y ojalá desde la comunicación pudiéramos aportar todos los días con estos espacios de diálogo, convocando a diálogo, más que a debate, a un diálogo entre quienes piensan diferente. Te agradezco, Sandra, por el espacio, le agradezco a la red PCCS, a Guimer, a Wilson por el espacio. Ha sido interesante y un placer haber dialogado con ustedes. Muchas gracias, Inés. Y bueno, desde la red de participación ciudadana y control social, voy a cerrar tomando una tarea. Creo que nos vamos a llevar una tarea, que es generar un poco estas alianzas, provocar un poco la comunicación, articularnos con la sociedad y empezar a transmitir mensajes pensando un poco en la multietnicidad de nuestro país, la diversidad de nuestro país, para promover un poco los mensajes de cambio. Les agradezco mucho a los tres, Guimer, Inés, Wilson, muchas gracias. Como les decía, están convocados a futuros conversatorios. Creo que hay que seguir hilando y deshilando y seguir tejiendo este tejido social que nos va a llevar un poco a pensar en el bien común. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias.